¿ok? Entonces, recapitulando un poco, ¿verdad? ¿Por qué todo esto? Estamos encontrando la respuesta de vibración libre, pero el primer caso que vimos se llama no amortiguada, ¿verdad? Se llama no amortiguada, que es este caso, el sistema más al resorte. En realidad es el modelo análogo. Análogo significa que guarda similitud, ¿verdad? O es correspondencia en comportamiento, aunque en apariencia no se vean igual, ¿verdad? No se vean iguales, pero su comportamiento, sus características, propiedades son idénticas a los sistemas que estamos analizando, que son sistemas de un grado de libertad, es decir, una masa, ¿verdad? Con el interés en el movimiento en una sola dirección de esa masa puntual, ¿verdad? O el modelo de masas concentradas. Entonces, la solución de ese modelo masa resorte en realidad no hace falta nada realmente, ¿verdad? Así está la masa, así está el sistema, digamos, de rigidez, ¿verdad? El sistema estructural que se puede reducir a un resorte, ¿verdad? Con una constante de rigidez K, asumiendo que su comportamiento es lineal elástico. No falta nada, pero la solución que yo llego no representa la realidad, ¿verdad? O sea, no decae su amplitud nunca, ¿verdad? Como se muestra acá en ecuación 5.5. Su amplitud nunca decae porque es un sinusoidal que continúa hasta infinito en principio. Entonces, la solución no representa la realidad y lo que obtengo yo aquí es lo que se llama la propiedad intrínseca, ¿verdad? Que es la frecuencia circular natural o el periodo natural del sistema, lo cual es independiente de las amplitudes de vibración, depende únicamente de la masa y de constantes de rigidez, o sea, de las propiedades intrínsecas del sistema, ¿ok? Entonces, como no representa el comportamiento real, entonces introduje luego el concepto de amortiguamiento, ¿verdad? Que es bueno, es que existen varios, digamos, varios mecanismos o varias causas que provoque, ¿verdad? Esa pérdida de energía a nivel físico, a nivel mundo real. Y en cuanto a la descripción, digamos ya mecánica, ¿verdad? Descripción matemática de esos mecanismos, existen tres, que es el viscoso, ¿verdad? Que es, como se acuerdan, como aquí, ¿verdad? La fuerza de amortiguamiento, como se ve aquí, desplazamiento, ¿verdad? Y después fuerza de amortiguamiento, ¿verdad? D viene de inglés que se llama damping, ¿verdad? En inglés este amortiguamiento se llama damping y se acostumbra igual dejar este D, ¿verdad? Que es damping, amortiguamiento. Este es igual a C por velocidad U punto a un exponente y el más común es cuando alfa es igual a 1, ¿verdad? El más común es alfa, generalmente es mayor a 0.1 y menor a 2, ¿verdad? Pero alfa, cuando es 1, se convierte en una fuerza de amortiguamiento proporcional, o sea, en una función lineal de la velocidad. Y eso me conviene bastante para la obtención de soluciones matemáticas, ¿verdad? Y eso es como se grafica, ¿verdad? En un ciclo, digamos, en un ciclo sinusoidal, digamos, de vibración libre, se grafica fuerza contra, en vez de velocidad, contra desplazamiento, que consiste en integrar la velocidad, obtiene usted una elipse, ¿verdad? Y dependiendo de cuál sea este alfa, ¿verdad? Muy bajito, muy alto, puede llegar a aparecer este, más a un elipse o más a un cuadrado, ¿verdad? O sea, eso depende de ese exponente. Si es 1, alfa es exponente igual a 1, es una elipse, ¿verdad? Este modelo es bastante útil, ahora vamos a ver por qué. Pero el que realmente es más propio del área, digamos, de nosotros, ingeniería civil, las obras civiles, estructuras civiles, que es compuesto por materiales, ¿verdad? Que siempre exhiben eh, fenómeno histerético, ¿verdad? Histerético es esto, que ustedes ven que entra en rangos inelásticos, ¿verdad? Y si ya empieza muy grande, empieza a plastificar entre el rango plástico. Y ustedes pueden ver lo que están visto en sólidos 2, el modelo bilineal, ¿verdad? Vean que aquí hay una línea y aquí otra línea, ¿verdad? El modelo bilineal es muy apropiado para describir muchos materiales, ¿verdad? Muchos elementos estructurales en las obras civiles, ¿verdad? Que usamos en obras civiles. El modelo bilineal digamos, el ideal, ¿verdad? Es muy sencillo. Aunque están viendo ahora en sólidos, en realidad es el que se usa más, ¿verdad? Para escribir comportamiento
de los elementos estructurales en nuestro área, ¿verdad? Eso es realmente comportamiento, pero lo complicado es que cuando yo entro a la parte no lineal o plástico, ¿verdad? No tengo una función, ¿verdad? No tengo una solución en forma cerrada o exacta que me pueda, digamos, una forma matemática cerrada que me describa el comportamiento. Habría que incurrir en métodos numéricos y lo cual se complica bastante, ¿verdad? Y al menos para mí nuestro no es de interés. Me interesa tener un modelo sencillo que tenga solución cerrada y que represente la realidad, ¿verdad? Si siempre tengo que dependerme de modelos numéricos, ¿verdad? Sería como de un poco depender mucho de computación, ¿verdad? Sin entender realmente qué está pasando, ¿ok? Y el último que es fricción, como decía, es cuadrado, ¿verdad? Entonces, como decía, ¿cuál de los tres tipos de amortiguamientos en cuanto a mecanismo, en cuanto a descripción matemática adoptamos para ese curso? Adoptamos este amortiguamiento viscoso. Y usted dice, pero en esas obras civiles, como usted ve aquí, no hay ningún pistón. Sí, de hecho, no hay ningún pistón. ¿Y por qué? ¿Por qué lo uso? Porque es el más sencillo, porque es el que tiene solución, ¿verdad? Además, si ustedes ven, ¿verdad? Digamos, generalmente los amortiguamientos en las obras civiles son muy bajas, entonces, si ustedes ven esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación, aunque en la vida real estos dos, ¿verdad? En realidad en la vida real estos dos es una sola unidad. Y como hemos visto, ¿verdad? La fuerza de amortiguamiento que ya les grafiqué anteriormente, digamos, sin hacer una demostración muy detallada, esa fuerza de amortiguamiento contra desplazamiento U es una elipse, ¿verdad? Es una elipse. Y esa elipse, dependiendo de la magnitud de amortiguamiento, puede ser muy aplastado, ¿verdad? Muy aplastado. Una elipse muy aplastado, ¿verdad? Porque es muy bajito. Este valor, amortiguamiento es muy bajo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se expresa eso. Más fuerza elástica, que es Fs, ¿verdad? Contra la deformación U, que es una recta con constante K, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si suma elipse más esto, vean, suma esto, le va a dar algo así. Que es igual a esta función inelástica más como este ancho, ¿verdad? Es como se superpone, ¿verdad? Los dos gráficos lo que hace es ensanchar. O sea, esta es la respuesta lineal elástica. Y lo que hace el modelo viscoso es esto. De suma elipse. De suma elipse, ¿verdad? Esa es la fuerza, digamos, resistente total. Porque el que queda ahí, la fuerza inercial, ¿verdad? Son las fuerzas que actúan como en conjunto. El hecho de usar ese modelo de masa resorte amortiguador, el hecho de combinar resorte amortiguador en paralelo, tiene ese efecto, ¿verdad? De que me introduce un tipo de fuerza que es así. Que es así, ustedes ven como que es aplastado, una elipse rotado, ¿verdad? En su eje. Pero eso me funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque justamente los efectos inelásticos que experimenta los materiales teóricamente linealmente elásticos es eso, ¿verdad? Es justamente eso. Es que originalmente, teóricamente es línea elástico, pero al tener un poco de efecto inelástico, lo que hace es tener un poco de histéresis, un poquitico, ¿verdad? Muy poquito, pero sí hay. Y no se parece esto a la suma de un modelo lineal más un elipse, muy aplastado, eso sí, sí, se parecen bastante bien. Y por ende es que, aunque realmente, ¿verdad? Es una fuerza, en realidad es una fuerza, es la fuerza, digamos, restauradora, dependiente de desplazamiento o de la deformación, ¿verdad? Que es un efecto histerético. El modelo que yo voy a optar, que es más sencillo, es la fuerza elástica teórica, ¿verdad? Línea elástico, más una fuerza de amortiguamiento que es función de velocidad. Eso es lo que difiere. Y por supuesto, en ese modelo igual tiene sus limitaciones, ¿verdad?
no es del todo exacto, pero no hay otra forma y ese es el modelo más sencillo y además me representa bastante bien, ¿verdad? Esa es la razón por la cual se adoptó ese modelo, porque como usted va a ver más adelante, funciona bastante bien y, bueno, casi que perfecto, solo que hasta cierto punto, ¿verdad? No representa la realidad porque vean que esa fuerza amortiguamiento depende de la velocidad y que vamos a ver la definición de razón de amortiguamiento, casi es función de frecuencia. En cambio, esta fuerza real, ¿verdad? Restauradora, en realidad es función de la deformación, ¿verdad? Esa pérdida de energía es en función de deformación y no de velocidad, o sea, no es en función de la frecuencia, ¿verdad? Cíclica del sistema. Esa es la diferencia un poco conceptual, pero el modelo ha resultado bastante bien, ¿verdad? No sé si hay dudas hasta aquí, comentarios, preguntas. Esa es como la premisa, ¿verdad? No es un modelo exacto, ¿verdad? Pero por conveniencia y por facilidad, por sencillez matemática y elegancia matemática, que me permite obtener la solución en forma cerrada, lo cual es más fácil de usar, ¿verdad? Entonces se adoptó, no adopté yo, ¿verdad? Se adoptó este modelo de masa resorte amortiguador, aunque en la realidad no existe este pistón en la realidad. Entonces, lo que sigue ya sería resolver, ¿verdad? Y como siempre les comentaba, de siempre que empezar con vibración libre amortiguada, ¿verdad? O sea, cuando la fuerza es cero. Y después, cuando una vez podemos resolver la homogénea, después vemos como la solución ante diversos tipos de fuerzas, ¿verdad? La solución ya ustedes lo han visto en video, ¿verdad? Que consiste en obtener las raíces de la solución de Euler, S, pero aquí, ¿verdad? Sale una cuadrática completa, entonces yo tengo que entonces encontrar la solución mediante, ¿cómo se llama eso? La determinante, ¿verdad? Y todo eso que ustedes vieron en colegio, la solución para una parábola, ven que todo se aplica acá. Y como aquí depende de varios parámetros, ¿verdad? Que no lo puedo dejar, digamos, no lo puedo evaluar con números porque son parámetros del sistema dinámico, entonces voy despejando y aquí voy despejando el que está entre raíz cuadrada y agrupé ese término, ¿verdad? Que dependiendo de que si su valor es mayor a 1, igual a 1 o menor a 1, me va a afectar el tipo de raíces S que voy a obtener a la solución, ¿verdad? Por ende, este término que está entre raíz cuadrada, C, coeficiente de amortiguamiento, entre 2 omega n y masa m, se llama razón o factor de amortiguamiento. Tiene mucho nombre, ¿verdad? Traducido puede traducirse como razón de amortiguamiento, también se llama fracción de amortiguamiento, ¿verdad? En inglés se llama damping ratio, ¿verdad? También se llama fracción de amortiguamiento. Otra opción de inglés que se llama damping ratio, ¿verdad? Razón de amortiguamiento o fracción de amortiguamiento, como sea. Entonces, esa definición de casi no es una definición, digamos, con sentido físico, sino es una definición debido a la solución que se llega, ¿verdad? Es para definir, ¿verdad? ¿Qué pasa si este término que se llama casi, o también le puede llamar rabo de chancho o cola de chancho, ¿verdad? Que si usted no sabe escribir bien, lo que tiene que hacer es hacer mucho allí, ¿verdad? Eso es casi, el rabo de chancho, ¿verdad? Me define la solución. Por eso es que, bueno, después de simplificar un poco más, ¿verdad? Dejando ya todos en términos de casi, vean que casi es proporcional a C, al coeficiente de amortiguamiento, y es inversamente proporcional a omega n, frecuencia, velocidad angular natural del sistema y la masa, ¿verdad? Aquí después de simplificar llego a esa expresión en términos de casi y de la frecuencia circular natural, ¿verdad? Es decir, yo después de mezclar masa, coeficiente de amortiguamiento y rigidez, hago una mezcla, ¿verdad? Yo puedo obtener raíces totalmente dependientes únicamente de qué, de quiénes, de razón de amortiguamiento, casi, y de la frecuencia natural circular, ¿verdad? Omega n. Eso es lo que yo llego, ¿verdad? En otras palabras, eh, las propiedades intrínsecas es eso, ¿verdad? Las propiedades intrínsecas que yo obtuve de vibración libre es omega n, ¿verdad? Y aquí nada más estoy introduciendo casi, que es amortiguamiento o fracción razón de amortiguamiento. Y aquí es donde ya ustedes entran a ver, bueno, dependiendo de cómo sea el casi,
Se puede hablar de que sea sobreamortiguado, de que las S son raíces reales, ¿verdad? O es críticamente amortiguado, ¿verdad? Cuando las raíces son repetidas, ahí hay que resolver de diferente forma, ¿verdad? Hay que añadir una variable más, bueno, una variable independiente para que las soluciones con S1 y S2 sean linealmente independientes uno del otro. Y el caso suma amortiguador, que es con casi es menor que 1, me dan raíces complejas conjugadas. Y aquí este es que me interesa el caso C. Porque esto es unas vibraciones y ustedes van a ver de que el caso A y B ni vibran. Estos dos casos no vibran, ¿verdad? El caso C es el caso que vibran porque salen raíces complejas conjugadas. Entonces A y B ya ahí están en video, ¿verdad? Les dejé para que lo vieran. Entonces vamos a ir al caso C. Ok, vamos a ver. Ok, pregunta aquí que qué significa el factor de amortiguamiento, o sea, qué significa en la práctica, digamos. En realidad, el casi en la práctica lo que sirve es para expresar si el caso, si el amortiguamiento que tiene el sistema va a permitir que vibre o no, ¿verdad? Esa es como la razón práctica. Esa definición, que como les comentaba, es matemática, o sea, no es una definición física, sino proviene de interpretar la solución de las raíces y ver que ese término que entre raíz cuadrada me define si tenga raíces reales o raíces complejas, ¿verdad? Cuando es uno es cuando está en el límite. Entonces, el caso nuestro, ¿verdad? Casi siempre va a ser menor que 1 porque en obras civiles, vamos a ver, obras civiles rara vez podemos alcanzar un casi mayor a punto 1. O sea, punto 1, ¿verdad? Ni 1, no, punto 1. Y la mayoría de los casos estamos con un casi de punto 0,1 a punto 0,5. O sea, amortiguamiento es muy bajo, ¿verdad? Y también por eso es que funciona digamos, aunque el modelo no es el exacto, no es el correcto realmente, pero funciona porque el amortiguamiento en obras civiles es muy bajo, ¿verdad? Sumamente bajo. Eso es lo que sirve, ¿verdad? Para definir si vibra o no vibra. Y entonces, como el caso en que estamos nosotros, es el caso subamortiguado, entonces tendemos, ¿verdad? Como decía, siempre, casi siempre es por debajo de punto 1, a lo máximo llega a punto 2. O sea, generalmente puede llegar, generalmente es punto 0,01 hasta punto 2. Ahora vemos qué tipo de estructuras tiene un casi tan bajito y qué tipo puede tener un casi tan alto, ¿verdad? Pero y para este caso, ¿verdad? Estoy muy lejos del caso límite, ¿verdad? Para las obras civiles. Entonces muchas veces expresamos ese casi, que se llama razón o fracción de amortiguamiento, como un porcentaje. Punto 2 que es un 20% de crítico. Punto 0,01 es 0,1% de crítico. Hablamos de un porcentaje de amortiguamiento. Ahora vamos a ver más adelante. No sé si me explico. Entonces, en realidad esa definición en sí, si usted ve, bueno, es C entre 2 omega nm, ¿qué significa esa razón y todo eso? No hay ninguna razón, mejor dicho, ¿verdad? Sencillamente es una definición matemática para clasificar en qué caso me encuentro, ¿verdad? Y como estoy siempre en tercer caso, en caso de obras civiles, entonces yo siempre hablo de un porcentaje porque el nivel de amortiguamiento que manejamos es muy, muy, muy bajo, ¿verdad? Muy bajo. No sé si me explico con esta explicación, no sé. ¿Está bien? Ok, ahora sí, vamos a caso C, que también ustedes lo han visto, ¿verdad? Un poco ya en el video. Vean el procedimiento, todo el procedimiento me contó alguien, en el chat. También después le dije que compartiera, digamos, lo que encontró en internet a todos, ¿verdad? Es porque, cierto, hay formas más sencillas, más compactas para encontrar la solución de vibración libre, ¿verdad? Eso es correcto. De hecho, en ecuaciones diferenciales, si usted se acuerda de ecuaciones diferenciales, la forma como ustedes pasan de las raíces de Euler, ¿verdad? De aquí a la solución final, ustedes no pasaron por esos pasos intermedios. O sea, ustedes lo que hicieron fue decir que, ok, si es así, la solución es
en la forma u igual a un constante por coseno y un constante por seno. Y después ya derivando seno en coseno, usted se encuentra la solución, que es más directo. Yo no voy por ese camino porque después vamos a ya trabajar con números complejos totalmente sin miedo. Y la idea de eso es que le van entrando a números complejos y que le pierdan miedo. Es que a veces yo creo que el tema de números complejos a veces da un poco de miedo, ¿verdad? Porque como lo vieron nada más muy por encima en cálculo 2, ¿verdad? Digamos la definición y todo eso, pero aún no han visto cómo trabajarlo, ¿verdad? Aquí nada más, digamos, el video es un poco largo por lo mismo, ¿verdad? Para que ustedes puedan no solo saber que existe, ¿verdad? Y cómo se escribe, sino encontrarle el sentido, ¿verdad? El sentido físico. O sea, todos esos inventos, vean que un número complejo es algo que se inventó, ¿verdad? Alguien lo inventó, él lo inventó. Y su invento no es generalmente, y de hecho, siempre es así, matemática pura, ¿verdad? Aunque todo lo odiamos, ¿verdad? En realidad no es tan pura. En su principio, todos estos artificios, todas esas definiciones tienen una intención. O sea, primero hay intención, después de las cosas. Siempre es así. Antes de que haya algo ya, digamos, tangible, algo ya como expreso, antes hay una intención, hay una idea. Entonces, hay una idea de Euler, quizá no está escrito por ningún lado, ¿verdad? Y los matemáticos tampoco les gustan que lo escriban. Hay una intención porque ellos quieren que todo sea muy riguroso, que no haya intención humana. No, eso no es mentira. Siempre hay una intención, ¿verdad? Entonces, Euler vio algo e diseñó ese número, ¿verdad? Entonces, tiene una intención de expresar algo con ese número complejo, tiene una propiedad, ¿verdad? Entonces, lo que quería hacerles ver es esa propiedad física, ¿verdad? Ese sentido físico de números complejos y por eso es que me demoré bastante, ¿verdad? Explicándolo. Y de hecho, ¿verdad? Todos estos derivaciones, después llegamos a derivación amortiguada, el proceso es igual, ¿verdad? Ok, me pregunta aquí que las fórmulas a las que llegamos en los tres casos, ¿verdad? Cuando casi es mayor a uno, igual a uno y menor a uno son complejas. Más o menos, ¿verdad? Es que tampoco son tan complejas. Realmente, ya, es que si ustedes lo ven así, que muchos términos lo ven complejo, pero si ustedes traten de entender el sentido de cada parte, son unas partes que componen la solución, ¿verdad? Una parte sinusoidal, una parte envolvente, una parte de esto, ¿verdad? En realidad no es tan complejo, ¿verdad? Los tres casos, en realidad el caso que más vamos a usar es el caso C, el caso subamortiguado, ¿verdad? Los casos A y B, todo eso es para no dejar ahí, ¿verdad? O sea, ya que lo vimos, no sé cómo es la vibración, lo resolvemos, ¿verdad? Lo resolvemos. Cuando es crítico, lo resolvemos a ver, ¿verdad? Y después lo graficamos la solución y comparamos a ver qué pasa cuando es un caso y otro, ¿verdad? Entonces, bueno, ya volviendo al tema, ¿verdad? Entonces, la solución para cada subamortiguado es igual, el procedimiento es totalmente idéntico al caso sin amortiguamiento. Aquí, nada más que hay un poco más de términos, las raíces de Euler, vean que son más grandes, ¿verdad? Estas son más grandes, en cambio cuando es sin amortiguamiento, de ahí lo único que tengo yo es I omega n y aquí es menos I omega n. Al tener amortiguamiento, tengo un factor que se llama raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado que modifica ese omega n, o sea que lo multiplica, más un término que está por delante que es real, ¿verdad? Pero el proceso es igual, ¿verdad? Derivo, ¿verdad? Encontró velocidad, sustituyo condiciones iniciales, ¿verdad? Para despejar quién es A, quién es B. El truco es el mismo, ¿verdad? Sumo ambas ecuaciones y resto ambas ecuaciones. Y después, como siempre, por todo lado, por cualquier lado encuentro esta forma, que es la frecuencia natural circular multiplicándose a esa raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado. Recuerden aquí que ya le di vuelta, ¿verdad? Aquí ya le di vuelta. Inicialmente era casi menos 1, ¿verdad? Casi menos 1 al cuadrado, pero como casi es menor que 1, ese raíz cuadrada va a ser negativo, por ende saco el menos para afuera, me queda i,
y aquí le doy vuelta, ¿verdad? Es 1 menos casi al cuadrado, por ende es que la raíz cuadrada va a salir un número real, ¿verdad? Y es un factor que modifica a omega n, ¿ok? Por ende, como por todo lado aparece este término, lo llamo entonces frecuencia circular amortiguada, porque es la frecuencia circular natural modificada por amortiguamiento. Eso es todo para tratar de simplificar un poco y encontrar algunos patrones, ¿verdad? Eso se llama identificar patrones en las ecuaciones. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Todas esas propiedades, ¿verdad? Entonces ya encuentro A y B, ¿verdad? Vean que A y B este, es número complejo también, ¿verdad? Pero después de hacer el mismo truco, ¿verdad? Son los mismos trucos, ok, meto A y B, que son números complejos, pero conjugado complejo, ¿verdad? Más y menos i, lo meto aquí en la ecuación original, ¿verdad? Que me hace monstruoso. Y después igual, ¿verdad? Expreso de exponencia complejo mediante identidad de Euler, el mismo truco, ¿verdad? Saco factor común, que es este exponencial negativo, ¿verdad? Y hago ya ahí sumo y resto por ambos lados. Bueno, agrupo los cosenos, agrupo los senos. Y ahí agrupo A y B, meto A y B, después de cancelar y sumar, encuentro 5,15. ¿Qué es el chiste? Si compara 5,15, o sea, ¿cómo es que uno entiende las cosas? Comparando, ¿verdad? Con lo que ya uno entendió, cuando uno quiere comprender algo nuevo, hay que partir de ser comprendido, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto cómo es el caso de amortiguamiento. Comparemos, ¿qué cambió cuando introduje amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, el caso sin amortiguamiento, ¿verdad? El caso sin amortiguamiento, vamos a ver, recuerden la forma, ¿verdad? U sub 0 cos más U sub 0 punto entre omega n. Cos y sen, ¿verdad? Todo es omega n. Veamos ahora cómo es el caso amortiguado. Caso amortiguado, vean, ¿qué cambió? Comparando, ¿verdad? O sea, así es como uno entiende, para no hacer mucho, decir, yo veo, pero no lo conozco, ¿verdad? O sea, no, conozcámosle, ¿verdad? Mira, tienes una cabeza, bueno, un encabezado o una envolvente, bueno, una exponencial que multiplica a este término sinusoidal que, si vean que si este segundo término que agrupé aquí, si no tuviera esta envolvente, que es un exponencial negativo, su amplitud nunca decaería. Por ende, ¿cuál es el efecto de amortiguamiento? Me introdujo este término. Ese fue el primero, ¿verdad? O sea, el efecto de introducir amortiguamiento viscoso es este término que está acá. Exponencial negativo, y ustedes saben cómo es de la función, ¿verdad? La función exponencial negativo es así. O sea, decaimiento, la amplitud, o sea, es una envolvente que acota, ¿verdad? La amplitud. Que todos son conceptos que ustedes han visto en los cálculos, ¿verdad? Acota, que es una función que multiplica a este segundo que es sinusoidal. Por ende, el sinusoidal va a estar acotado su amplitud por este exponencial negativo. Es lo que hace el amortiguamiento. ¿Verdad? Vean que este exponencial negativo es esta función de ¿qué? De casi y omega n, ¿verdad? Entonces, si hay más casi, si casi es mayor, entonces la tasa de decaimiento es mayor, ¿verdad? Y el que está dentro es totalmente, bueno, más o menos idéntico que el caso sin amortiguamiento. Vean que el primer término es igual, U sub 0 es igual. ¿Qué cambió aquí? Aquí en vez de omega d es omega n, ¿verdad? Es frecuencia circular amortiguado, ¿verdad? Amortiguado. Aquí igual, ¿verdad? Lo que cambió fue eso. ¿Y aquí qué cambió? Bueno, con el nuevo amortiguamiento, vean que si casi es cero, si casi es cero, se van todo ese segundo término, ¿verdad? Se va ese término, casi de cero. Me queda U sub 0 punto entre omega d. Y si casi es cero, yo sé que omega d es omega n, 1 menos casi al cuadrado. Si casi es cero, también ese exponencial negativo se vuelve 1. Entonces, en realidad, 5,15 no cambiaría en nada respecto a la solución de vibración libre no amortiguada si casi fuera cero. O sea, me volvería a exactamente lo mismo que obtuve antes. Entonces 5,15 es, digamos que es nada más como incorporando amortiguamiento. No me afecta en nada realmente a la vibración libre no amortiguada. No sé si me explico hasta aquí. ¿Sí?
Eso es lo que llegamos, ¿verdad? Entendiendo comparado un poco para entender digamos, sus relaciones y qué fue lo nuevo que me introdujo. Ve, me introdujo este término que está acá, ¿verdad? Y eso es todo, ¿ok? Ok, entonces, igual, ¿verdad? Yo puedo hacer mi truco, ¿verdad? Usar identidad trigonométrica para tratar de reducir 515 a un solo sinusoidal, de que está dentro de paréntesis, ¿verdad? Entonces, después de trabajo, ¿verdad? Encuentro la amplitud rho. La amplitud es de Pitágoras, ¿verdad? Es que coseno y seno son funciones ortogonales, ¿verdad? Es como que uno está en X, otro está en Y, se desfasa 90 grados. Entonces la suma de las amplitudes hay que sumarla con Pitágoras, ¿verdad? La demostración es esta, mediante identidad trigonométrica. Entonces la amplitud, digamos, de un único sinusoidal es ese rho, ¿verdad? Que es Pitágoras de ambos lados, ¿verdad? Si es que hay condición inicial, tanto en amplitud inicial como en velocidad inicial. Y por la exponencial negativo y por sinusoidal. Entonces, conclusión. La solución está dado por una amplitud ρ que junto a ese exponencial negativo me define la función envolvente. Aquí, ¿verdad? La curva envolvente de vibración amortiguada. Y coseno es sinusoidal, su valor oscila siempre entre 1 y -1. Eso es todo, digamos, todo lo que es vibración libre no amortiguada, ¿verdad? Y entonces, bueno, graficando esa función aquí, vean, ¿verdad? Vean. Si no hay amortiguamiento, es la línea roja, ¿verdad? O sea, su amplitud no decaería. Cuando introduje un 10% de amortiguamiento, es decir, cuando casi es 0.1 y le puse esas condiciones iniciales, ¿verdad? Un U sub 0, una información inicial y una velocidad inicial, ¿verdad? O sea, una velocidad inicial para la derecha. Entonces vean que aquí sale un poco, ¿verdad? Después empieza a decaer, siendo acotado por la envolvente, ¿verdad? Que es este azul punteado, ¿verdad? La curva envolvente. Entonces la amplitud va decayendo. Y aquí una observación, ¿verdad? Vean que el periodo, o sea, como ahora, la función sinusoidal en caso amortiguado es dado por omega d. Es decir, cuando no hay amortiguamiento es omega n, ¿verdad? Y yo sé que el periodo natural es 2pi entre omega n. Pero en ese caso nuestro, ¿verdad? El periodo es dado por omega d. O sea, el que está dentro del sinusoidal es omega d. Entonces el periodo se llamaría en ese caso periodo amortiguado y es 2pi entre omega d. Pero como omega d es un poco menor a omega n, porque es omega n por raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado, o sea que es menor que 1, que hace que omega d sea menor que omega n, ¿verdad? Porque ese factor 1 menos casi al cuadrado raíz cuadrada, este es menor que 1, multiplicado por omega n ya hace que omega n sea menor, ¿verdad? Si es menor omega d que omega n, lo que implica es que periodo amortiguado va a ser mayor a periodo natural, ¿verdad? Porque, digamos, omega d es menor, es decir, ese vector complejo, velocidad con que gira en el plano complejo es más lenta, ¿verdad? La velocidad dura más tiempo en completar un ciclo. Por ende, es que si usted ve aquí, ¿verdad? En el gráfico, la respuesta negra que tiene amortiguamiento va desfasándose, ¿verdad? Si ustedes ven que se desfasa, con que se atrasa. Y ese atraso se va acumulando y además se va añadiendo los nuevos atrasos que experimenta en cada ciclo. Entonces, mira el punto de cruza 0. Mira el punto de cruce. Entonces, vean que el negro está cada vez un poco más atrasado. Vean, pero para esto ya es para un 10%, ¿verdad? Ya es un amortiguamiento más alto, ¿verdad? Digamos, el máximo, en caso de nosotros de horas civiles, es 20% lo máximo. Y vean el periodo, ¿verdad? El periodo amortiguado es un poco más largo, un poquitico más largo, ¿verdad? Que si fuera una medición experimental sería totalmente despreciable, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y aquí, ok, entonces veamos cuál es el efecto de los amortiguamientos. Vean, como les comentaba, en el caso nuestro el máximo es 20%. O sea, si usted le da una información inicial,
y empieza a decaer libremente. Ya, 1, 2, 3, se acabó. 20%. 3 ciclos, no más, ¿verdad? Si fuera 50%, un ciclo y ya no vibra más. Si fuera 10%, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, lo máximo, ¿verdad? Y no vibra más. Si fuera 5%, ahí ya más, ¿verdad? Y si fuera 1%, nada más, vean la cantidad de ciclos que se necesitan para que se disipe la energía. Ok, entonces apunte aquí, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles obras civiles tiene amortiguamiento de 5%? Todas las obras de concreto reforzado, todo lo que es concreto, obras hechas por concreto reforzado, concreto, o sea, cemento y agregados, ¿verdad? 5% en su condición operacional, ¿verdad? Cuando está en condición crítica, digamos en condición ya, eh, digamos, de máximo desempeño, cuando se agrieta, en sismos severos, ¿verdad? Concreto puede llegar incluso hasta 10 o hasta 15%, porque hay mucho agrietamiento, hay mucha rotura, mucha fricción entre los elementos que hace que pierda mucha energía, ¿verdad? El concreto es un material heterogéneo, ¿verdad? Compuesto una matriz. Cuando se agrieta entre ellos, aunque no colapse, ya hay mucha pérdida de energía, ¿verdad? En sus interfaces. Entonces, el concreto en su condición normal, 5%. ¿Y quién tiene, por ejemplo, 2%? Por ejemplo, madera, ¿verdad? Madera, 2, 3%. 1%, acero. ¿Saben, conocen ustedes algún edificio de acero? ¿Verdad? Algún edificio, digamos, ahí en, ¿dónde es? ¿Cómo se llama eso? En Curridabat, ahí ya hay varios edificios de acero. También en la universidad, si ustedes pasan por Naname, a la par hay un edificio de educación continua, es de acero, ¿verdad? Acero, las obras de acero tienen amortiguamiento de 1%. Entonces vean que si viene un socollón, ¿verdad? De un sismo, un socollón ahí, que terminó. Cuando termina el socollón es una fuerza externa que le excita. Termina la excitación, ya no hay fuerza. Ahí empieza la vibración libre. Entonces, si usted está en un edificio concreto, usted va a sentir 1, 2, 3, 4, 5, y ya no tiene nada, ¿verdad? En cambio, si usted está en un edificio de acero, usted va a sentir que porque el sismo dura tanto, nunca para el sismo, en realidad ya para el sismo, porque no para ese edificio, que usted porque es un edificio de acero, ¿verdad? Que disipa muy poca energía, ¿verdad? Con los ciclos. Entonces, dura mucho más en movimiento. Y eso explica que si ustedes se ponen a ver videos de sismos grabados en Japón, pueden buscarlo en YouTube si les gusta, ¿verdad? Los sismos en Japón, si ven los sismos, a veces los videos duran 2, 3 minutos, 5 minutos. Uno dice, fue pucha, ¿cómo es posible que haya un sismo tan largo? Ya es que son edificios de acero, ¿verdad? Eso es lo que más a Japón. Japón usa mucho rascacielos de acero, porque es más liviano, ¿verdad? En cambio, hacer un edificio de muchos pisos, que es muy, digamos, edificio de muy elevada altura, con concreto, que es muy pesado, entonces vuelve sumamente, digamos, pesado edificio. Y sabemos que la fuerza sísmica es masa por aceleración. Mientras más alto es, no me conviene que tenga tanta masa. Entonces, cuando los edificios son altos, se tiende a usar más acero como materia de construcción, ¿verdad? En Japón hay muchos de esos edificios y siempre dura mucho moviendo y uno ve el video, va y viene, dura como que para siempre. Uno dice, ¿cómo es posible? Y es que, aunque ya paró el sismo, el edificio sigue y sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Porque tiene muy bajo amortiguamiento. Y por ende es que para aumentar amortiguamiento de esos edificios, muchas veces hay que instalarles amortiguadores como compensadores en las motos, en los carros, instalarlos en los edificios para que ayude a disipar energía y me aumente amortiguamiento, por ejemplo, a 10%, que no haya tanta vibración, ¿verdad? ¿Ok? Es un comentario, no sé si hay preguntas hasta acá. Y aquí lo último, ¿verdad? Es nada más una comprobación, una demostración
de que, como les comenté, que las obras civiles muy difícilmente, bueno, casi que es imposible que pueda superar un 20% de amortiguamiento. O sea, un razón de casi mayor a 0.2. Eso es imposible porque si ustedes ven la definición de casi, ¿verdad? La definición, si se acuerdan, confío que no se acuerdan, C entre 2m omega n. Vean, es inversamente proporcional a la masa. Y los edificios tienen masas demasiado grandes. Las masas en edificios se megan, las masas se miden en miles de toneladas. O sea, miles de toneladas, ¿verdad? Es la masa de un edificio. ¿Cuántos pistones viscosos y cuán grandes deben instalar para que tenga un C capaz de contrarrestar toda esa masa? Es muy, muy difícil. Entonces, en obras civiles, casi siempre son muy bajos y por más que le añade coeficiente de amortiguamiento, por más pistones viscosos, compensadores que le ponen los edificios, difícilmente superan 10% inclusive. Es muy difícil, ¿verdad? ¿Ok? Por ende, a través de esta derivación, digamos, esa razón de omega d entre omega n, ¿verdad? Yo encuentro que la función, esa razón de frecuencia circular natural, ¿verdad? Con una amortiguada, forma un círculo, ¿verdad? Con casi. Y por ende, si usted ve acá, ¿verdad? Para un círculo donde hay más variaciones cuando ya se aproxima al lado derecho, ¿verdad? En esa primera parte, en realidad no hay casi variación en el periodo, ¿verdad? Por ende, para casos prácticos, en la práctica, podemos asumir que periodo amortiguado y natural es el mismo. Porque, bien, si ustedes calculan, ¿verdad? Para un casi menor a 0.2, calculen esa raíz cuadrada de 1 menos 0.2 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? No ando calculadora aquí, qué lástima. ¿Alguien puede calcular a ver cuánto da? Sería, Profe, da 0,98 aproximadamente. sí, 0,98, eso casi que es 1, o sea, prácticamente es 1, ¿verdad? Entonces, para el caso de nosotros, eh, se puede asumir que el periodo natural y amortiguado es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Y aquí al final, ¿verdad? Eso es lo que quería comentar. Al final, vean el caso, cuando es caso solo amortiguado, ya está decaimiento lento, ¿verdad? Que es asintótico a la horizontal. Cuando es crítico, o sea, 100%, igual, ¿verdad? Vean el azul, ¿verdad? Asintótico a la horizontal a cero. Y cuando es subamortiguado es cuando vibra, ¿verdad? Cuando vibra. ¿Ok? Eso sería como una recapitulación de todo lo que se ve en los videos, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Qué falla que no traje mi calculadora acá? Bueno, voy a usar calculadora de Windows, a ver. Ok, no hay preguntas. Eh, ok, entonces vamos a ver el concepto del decremento logarítmico. ¿De dónde sale ese concepto? En vía real, este es un modelo, ¿verdad?, que estamos usando para describir amortiguamiento. En vía real es esto, ¿verdad? O en vía real es el edificio que están ustedes construyendo, ¿verdad? Para el proyecto. Y ustedes dicen, bueno, en el edificio real yo puedo medir qué cosa. Yo puedo medir la masa, ¿sí? Lo pesan y ya. Rigidez, ¿se puede medir? Sí, ¿verdad? Hay métodos, inclusive métodos analíticos. Después van a aprender en el curso análisis estructural cómo obtener la rigidez de los marcos de los edificios. Usted va a encontrarlo calculando, ¿verdad? Conociendo modos de elasticidad, conociendo modos de inercia, ¿verdad? De las secciones transversales.
se va a encontrar, digamos, con métodos de análisis estructural, la rigidez de una estructura. O también se puede medir, ¿verdad? Como van a hacer ustedes en el proyecto, ¿verdad? Jalando y midiendo. Ya, todo esto es tangible, ¿verdad? Lo puedo tocar, lo puedo medir. Y usted dice, ¿cómo yo mido el C? Ya, ese C, ¿de dónde lo obtengo? Si en vía real no existe. O sea, ni existe ese pistón en vía real. ¿Cómo se mide? Pero es un modelo que efectivamente ocupó ese parámetro C, ¿verdad? O sea, yo lo ocupo para poder modelar de lo que es vibración libre amortiguada. Entonces, ¿cómo lo mediría? Entonces, realmente para medir esto no hay cómo medirlo como con una báscula, ¿verdad? Con un resorte, formándolo, no. Sino tengo que medirlo con base en propiedad de caimiento, pero de la respuesta, ¿verdad? O sea, es algo intrínseco al sistema, pero no lo puedo medir sin esa respuesta. Por ende, es que para conocer ese coeficiente de amortiguamiento tengo que hacer lo que se llama prueba de vibración libre para medir cómo es que la amplitud decae, ¿verdad? Decae en forma logarítmica. Por eso se llama decremento logarítmico. Por ende, entonces vamos a hacer esta derivación. ¿Ok? Voy a tomar vamos a ver. Ok, voy a tomar este pantallazo. Ok. Uy, me aparece. Ya. Entonces vamos a ir a la pizarra. Ya. Ok. Y aquí voy a copiar igual. Ok. Y ahora sí. Listo. Ok. Entonces, el decremento logarítmico se define así. ¿Qué es esto? Ok, vamos a ver. Entonces, vean, esta función de esta... Bueno, yo recuerdo lo que no era. Pero bueno, vamos a devolverme un toquecito. La función era así. Me faltó esta función. Esta era lo que buscaba yo. Esta, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, la amplitud decae siguiendo esa función, ¿verdad? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, estas amplitudes de acá, los picos máximos, esta y esta, ¿verdad? Y para no complicar el asunto, digamos que, bueno, podemos dejar así, no importa, ¿verdad? Entonces, podemos asumir, cuando son picos, como este es como U1, ¿verdad? U2, este sería U3, U4, ¿verdad? Y ahí sigue, ¿verdad? Hay un UN y UN más 1, ¿verdad? Ok, entonces,
digamos que el tiempo, cuando llega a este U1, es T1. Cuando llega a ese U2, voy a llamarle T2. Pero T2 es T1 más un periodo amortiguado, ¿verdad? Igual con T3, T4, ¿verdad? O sea, T3 sería, vamos a ver, bueno, ya no. T3 es igual a 2 veces, es igual a T1 más 2 veces periodo amortiguado. Ok, entonces escribámosle así. Entonces, U1, ¿verdad? Es igual a U, cuando llega a tiempo T1, es rho exponencial menos casi omega n T1 coseno de omega d por T1 menos phi. Por el momento no nos preocupemos quién es T1, ¿verdad? Porque lo que me interesa es encontrar esta forma, esa división, ¿verdad? Esa división. Vamos a ver qué pasa. U2 sería U en el tiempo T2, pero es igual a U en el tiempo de T1 más un periodo. Y eso es igual a rho exponencial negativo de menos casi omega n por T1 más periodo amortiguado por coseno de omega d. Ok, cambia un poco, ¿verdad? Coseno, seno de omega, omega d por T1 más Td menos phi. Y ahí va, ¿verdad? Yo puedo seguir así continuamente hasta un, u de tn, que sería u de t1 más. Vean, tal vez para que sea más sencillo y que sea concordante, en números con los picos. Cambiemos este 1 por u sub 0, ¿verdad? Que es el pico como de referencia. Ese sea 0. Esto sea, perdón, el cambio, ¿verdad? Ese t sub 0. T sub 0. Y esto que sea T1. Así es más consistente la numeración con el número, ¿verdad? O sea, ese es T sub 0 y eso sea T1. ¿Verdad? Esto es T2. Para que sea 2 y 2, ¿verdad? Aquí va a ser U1, U2, U3, ¿verdad? Aquí U sub 0, T sub 0, T sub 0. Y aquí U1, todo esto va a ser U1, T1, T sub 0, T sub 0, T sub 0. Y aquí cuando es n, sería T sub 0 más n veces periodo, ¿verdad? Porque vean que es 1 es un t, 2 veces es 2 veces periodo, ¿verdad? 1 es n veces periodo. Entonces aquí vean que sigue el mismo patrón. T sub 0 más n veces periodo amortiguado por coseno de omega d por T sub 0 más n veces periodo amortiguado menos phi.
Y cuando es un más 1, ya es igual. Tn más 1 es u de t sub 0 más n más 1 veces periodo amortiguado. Voy a poner aquí para que me quede mejor escrito. Igual a rho periodo amortiguado por coseno de omega d por t sub 0 más n más 1 por periodo amortiguado. N más 1 por periodo amortiguado menos phi. Un poco largo. Pero no importa, sigue ese patrón, ¿verdad? Y ahí sigue. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un análisis, una división entre la amplitud de picos sucesivos. De esos picos sucesivos que la diferencia entre ellos en el tiempo es un periodo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a hacer una división de un entre un más 1. Hago esa división que equivale a hacer esta división. Que vamos a ver que me sale una línea un poco más recta. Ok, muy bien, ¿verdad? Hacer esa división. Puedo hacerlo, digamos, entre U0, U1, U1 entre U2, ahí sigue, ¿verdad? Aquí N y N más 1 es como algo más general. Si esa división, ¿qué observan? Que se va en rho con rho. Después, coseno, vean ese coseno. Coseno de omega d por t sub 0 menos phi, cuando es el primer pico es U sub 0, cuando llega a el pico 1, es coseno de omega d por t sub 0 más un periodo menos phi. Si ustedes analizan ¿cuánto a esto? Esto es coseno de omega d por t sub 0 más omega d por periodo d menos phi sub 0, que es omega d por periodo amortiguado. De yo sé que omega d, el periodo amortiguado es 2pi entre omega t. Entonces, se cancelarían, digamos, esto se igualaría a omega t por 2pi entre omega t. Se va omega d con omega d y queda 2pi. O sea, cuando yo le sumo un periodo, para el coseno es sumar un 2pi. ¿Y cuánto da esto? Coseno de omega d por t sub 0 más 2pi menos phi. No es cierto que el coseno cuando da una vuelta vuelve al mismo lugar. Por ende, coseno, ese valor de ese coseno es igual que este. Y cuando son dos ciclos, es un 2 veces periodo, es 4pi. Cuando son n ciclos después, sería n veces 2pi, pero son n veces que se vuelve al mismo lugar. Ese es el movimiento cíclico, ¿verdad? Que experimenta un sistema de vibraciones. Por ende, yo de ese análisis, yo concluyo que ese coseno que es n veces periodo, ¿verdad? Más, y este que abajo que es n más 1 veces el periodo, en realidad es el mismo arriba y abajo. ¿Sí me explico hasta acá? Entonces, al final me quedaría el exponencial negativo y que lo puedo agrupar, ¿verdad? Voy a agrupar, bueno, mejor dicho, factorizarlo. El que está en la paréntesis, ¿verdad? Eso que está en la paréntesis, lo voy a separar. Entonces quedaría regla de exponente, ¿verdad? Menos casi omega n por n
por periodo. Y que está abajo, vean que es el mismo. Por menos casi omega n por n veces periodo. Pero aquí de sobra 1, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tiene es un 1 más. Menos casi a n por periodo amortiguado. ¿Sí? ¿Estamos bien? De abajo es el primero, ¿verdad? El primero más TD por n, el segundo, más TD por 1, tercero, ¿verdad? Vean que separé exponencial por su exponente, ¿verdad? Si no reina el exponente. Y se cancela otra vez arriba con abajo. Lo mismo se cancela. Y al final, ya vemos un poco acá, ¿verdad? Bueno, podemos seguir. Al final, de ahí, este que es negativo puedo pasar para arriba y me queda exponencial casi omega n TD. ¿Ok? Por ende, esta razón queda sencillamente exponencial omega n por periodo amortiguado, ¿verdad? Pero como ya vi, el periodo amortiguado tiene que ver también con periodo con omega, ¿verdad? Yo puedo simplificar un poco más. Entonces esto aquí es igual a exponencial de casi omega n, periodo es 2pi entre omega d. ¿Y qué relación hay entre omega d y omega n? Ajá. Es omega n por 1 menos casi al cuadrado. Entonces me va a ir omega n con omega n y me queda así, ¿verdad? ¿Y qué tal? Yo puedo entonces aplicar logaritmo natural. Aplico el logaritmo natural. Aplico aquí, aplico aquí, aplico aquí. Entonces yo llego a que el logaritmo natural de esta razón de los picos, ¿verdad? Sucesivos es igual a casi por 2pi. Bueno, más bien voy a agrupar casi. 2pi casi entre 1 menos casi al cuadrado. Y este logaritmo natural de la razón de los picos sucesivos es lo que se llama delta, decremento logarítmico, que es lo que lo que está aquí, ¿verdad? Entonces, vean que si yo pudiera medir la amplitud, ¿verdad? Sucesiva de dos picos, amplitud de dos picos sucesivos, calculando el logaritmo de la razón de ellos, que me da entonces decremento, ¿verdad? De pico a pico, yo paso 2pi a dividir y yo puedo resolver para casi. ¿De acuerdo? Así es como yo puedo obtener casi, ¿verdad? En forma experimental, porque si no, no lo podría medir en ningún lado, no es una masa, tampoco un resorte, ¿verdad? Ok, ahora sí, eso es para un ciclo sucesivo, ¿verdad? ¿Qué pasa si son muchos ciclos? ¿Qué pasa si no puedo medir si pico a pico, sino medir 3 ciclos después en vez de uno? Bueno, entonces si son varios ciclos después, cambie este 1 por j. Vamos a cambiar ese 1 por j. Cambie ese 1 por j, cambie ese, en vez de un ciclo después, es j ciclo después. Sería 1 más j, sería 1 más j, ¿verdad? Todo esto sería 1 más j. Todo esto sería 1 más j. Entonces, en vez de 1, aquí quedaría
J. J, ¿verdad? Aquí quedaría un J. Toma nota aquí. J son J ciclos, ¿verdad? Después, en vez de 1. Entonces lo que aparecería sería, en vez de 1 es J. Aquí hay un J. Aquí hay un J. Y el J nunca se va. Entonces voy a poner aquí. Entonces decremento cuánto es J. Es igual a la línea natural de el pico número n sobre el pico n más j ciclo después. Eso es igual a 2pi j casi entre 1 menos casi al cuadrado. ¿Estamos? Ok. Pero para caso nosotros vean que aquí todavía tengo que ver cómo resolver esta cuadrática, ¿verdad? De casi tengo que pasar esto a otro lado, 2pi j a otro lado, dividir, y después pasar a hacer bastante trabajillo para poder despejar casi. Me sale una expresión un poco más complicada. Para efectos prácticos, si casi es mucho menor a 0.2, o sea, 20%, este 1 menos casi al cuadrado, raíz cuadrada, es igual que 1, ¿verdad? Por lo tanto, sencillamente yo puedo calcular j ciclo después como 2pi j, así de sencillo. Y por ende, así se despeja directo. Del decremento de los j de j ciclo después entre 2pi por j. Y listo. ¿Por qué esta aproximación es muy válida? Porque este delta es el logaritmo de la razón de picos, digamos, sucesivos entre oj ciclo después. Es una medición experimental, y si es experimental nunca va a ser tan preciso, ¿verdad? Siempre hay ruido, hay imprecisión, hay incertidumbre, entonces tampoco me vale o me sirve apegarme tanto a esta cuestión, ya que casi es bajo, ¿verdad? Ese error que incurre realmente es insignificante. Por ende, cuando casi es menor a 20%, puedo calcular con esta fórmula de abajo que es más práctica. Y de hecho, si vamos a los apuntes, si ven aquí, ¿verdad? Ve, si yo calculo con esta expresión original, ¿verdad? Delta es igual a 2pi casi entre raíz cuadrada de 2 menos casi al cuadrado, que es esta ecuación parabólica, de hecho, ¿verdad? Se grafica delta versus casi, y contra el simplificado, que es delta igual a 2pi casi, que es, digamos, asumiendo que raíz cuadrada no aporta nada, es 1, ¿verdad? Cuando casi es bajo. Vean que es una función lineal, delta es una función lineal de casi, el de arriba es una función cuadrática con parábola, ¿verdad? Media rara. Vean que cuando casi es menos de 0.2 es exactamente la misma solución. No hay ninguna diferencia. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Hacemos un ejemplo.
rápidamente. Es bastante rápido. Amakimin. Aquí mismo. Vamos a ver si está en tamaño. Ok. Aquí mismo, ¿verdad? Dice que una estructura sometida a una prueba de vibración libre, se obtuvo la historia de desplazamiento en el tiempo mostrada en la figura, determinar el amortiguamiento de la estructura y el número de ciclos necesarios para que la amplitud de desplazamiento decae por debajo de punto 1. Okay. Aquí es muy sencillo, ¿verdad? Vean los picos sucesivos. Para la parte A, aquí está marcado con MATLAB, eso es una función, digamos, ficticia, recreada, ¿verdad? En MATLAB, por eso es que la solución es exacta. En vida real no va a ser tan bonito, ¿verdad? En vida real hay ruido, hay error en modelado, porque en vida real nunca existe un pistón, nunca es viscoso, entonces en vida real hay un poco de error modelado, pero van a ver que bastante bien, ¿verdad? El modelo de pistón viscoso para representar amortiguamiento. Pero aquí, bueno, entonces yo puedo hacer, digamos, el decremento, digamos, si ese es U sub 0, U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4, U sub 5, U sub 6, ahí sigue, ¿verdad? Entonces puede decirle, ok, de 0 a 1, ok, eso sería U0 entre 1, sería 1 entre 0.818. También me ayuda a calcular cuánto vale esto. Pueden calcular de 1 a 2. 1 a 2 sería 0.818 entre 0.66689. Me ayuda a calcular cuándo vale esto, por favor. Igual, si ustedes pueden calcular delta de 0 hasta 5, hasta 4 creo. Hasta 4, digamos. Que es el logaritmo natural de U0 entre U4, que es 1 entre 0.547. ¿Cuánto da esos tres? ¿Me pueden ayudar, por favor, un toquecito? El primero da 0,20. Ajá. El segundo, El segundo da 0,21. ok. 0,20 prácticamente. Ajá. ¿Y el tercero? Segundo El tercero, menos 1. no, el tercero. Es 1 entre 0.547. Cero, Ajá, profe, sí. 0.6, 0.6. 0,6. 0.60, sí, profe. 1 entre 0.547. Bueno, perdón, ese es el 4. 0.547. Profe, pero ahí es logaritmo natural de 1 entre Ajá, 0.547. ajá, sí. Entonces sí es Ese da 1.60. 0,6. 0,6, no, 0,8. No, sí da 0,6. Ah, sí, es que yo vi mal, perdón. Ese era pico 3, no era pico 4. Qué fallo. Es que uno no lee mal. Porque esta etiqueta
Vean, esa etiqueta punto 547 es pico 3, no es pico 4. Me disculpa, ¿verdad? Vean esa etiqueta. Esa etiqueta es de pico 3, ¿verdad? Pico 3. Bien, aquí yo puedo medir aquí. Vean la etiqueta. Tengo valor en Y y valor en X. ¿Cuál sería el periodo natural o el periodo amortiguado? El periodo amortiguado natural, que en este caso que es indistinto, ¿verdad? Es este. Es este. Ustedes pueden hacer la resta. ¿Verdad? El periodo lo miden ahí en las etiquetas, ¿verdad? Vean, de 0 a 1.19, el periodo es 1.2 segundos. 1.19, 2.4, 3.6b. El periodo es 1.2 segundos, que no es el D de verdad en las etiquetas. Y aquí amortiguamiento, entonces aplico, ¿verdad? La fórmula. Yo asumo que así es pequeño porque vean la cantidad de ciclos, ¿verdad? Que llevan vibración libre. ¿Por qué usé de 0 a 3 en vez de 2 a 3? Porque se me ocurrió. Para ver, ¿verdad? Quiero probar picos sucesivos o múltiples ciclos después, ¿verdad? Con aquí son 3 ciclos después. Entonces aquí, entonces acá, ¿verdad? Esto sería igual a 2 pi casi. También igual a 2 pi casi, porque es un ciclo. Aquí sería, eso es j igual a 3, ¿verdad? Sería 3 por 2 pi casi. Vean que los 3 obtengo lo mismo. Bueno, al fin y al cabo yo voy a hacer uno solo para no alcanzarlo mucho con el cuento. Al fin y al cabo, entonces, casi ¿cuánto da? Me ayudan, por favor, es 0.2 entre 2pi. Da como Profe, 0.02 algo. .032. Ok, 0.032. Esto significa que es 3.2% de amortiguamiento. ¿Sí? Hay una pregunta acá. Claro, ¿verdad? Este es un problema teórico. La función que generé es teórica, por eso es que de todo no importa cuáles picos usa. 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5, con cuáles o con de 0 hasta 5, todo le da lo mismo, ¿verdad? Porque es una función de caimiento generado por MATLAB, ¿verdad? Es analítico. Nada más para terminar. Ajá. Profe, Sí. es que lo que no entiendo es si, por ejemplo, de 0 al 4 nos dio 0.6, porque podemos usar 0.20 en todas. ¿Cómo te cuánto de dónde a dónde? De- Ok, digamos, de 0 a 1 nos dio 0.20, ¿verdad? Ajá, De 1 a 2 nos dio lo mismo, ajá, pero nosotros calculamos de 0 a 4 y ajá. nos dio 0.60. 0 a 3, perdón. Eh, Eso es U3, que yo leí mal, ¿verdad? Yo leí mal en la etiqueta. Eso es 3. ok. Perdón ahí. Sí, sí, sí. Sí, es Sí, sí, este. perdón. Ajá, nos 1, dio 2, puntos. 3. Sí. Sí, sí. Ok. Nos dio .60, pero eso es lo que no entiendo, digamos. Sí, nos dio Porque 60 usamos. porque Ok, aquí son 3 ciclos. Los anteriores ok, son un sí, sí. ciclo, nada más. Sí, Ajá, ajá, ajá. Sí, ya vi, ya vi. Sí, sí, entendí. Ok, sí, sí, sí. Perfecto. de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Ok, ahora la parte B.
número de ciclos después, ¿verdad? Número de ciclos necesarios para que la amplitud decaiga por debajo de 0.1 centímetros. Igual, estas son relaciones entre los picos, ¿verdad? Entonces, vean que yo tengo la relación, vamos a ver, tengo lo logaritmo natural de u sub 0 hasta u, ¿verdad? De un n igual a bueno, voy a poner aquí un, sería n ciclos 2pi así, ¿verdad? Casi ahora he determinado, lo que no tengo es, bueno, es n, ¿verdad? ¿Cuál es n ciclos? Este n es la incógnita, ¿verdad? Porque me dice, empiezo con 1, ¿verdad? Y yo, ¿cuántos ciclos ocupo para que llegue, para que la amplitud decaiga por debajo de 0.1? Entonces evalúo ese valor. Cuando un es igual a 0.1, ¿cuánto vale ese n? ¿Verdad? Entonces, aquí indica que calculo, ¿verdad? U sub 0 es 1, n tiene que ser 0.1, ¿verdad? O sea, un tiene que ser menor a 0.1, n es igual a ¿cuánto? Entonces despejo n por 2pi, casi es 0.032, por lo tanto, n sería igual a, ¿me ayuda a calcular, porfa? Logaritmo natural de 10 dividido entre 2pi y dividido entre 0.032. ¿Cuánto da n? Tengo que calcular aquí, vamos a ver. Profe, da 3.91. Ok. 3.91. No, perdón, disculpe. Sería más bien, Vamos a ver. Vamos a calculadora de Windows. 10 logaritmo natural. perdón, profe, da 11,45. Ok, 11.45. Voy a calcular aquí, a ver si me calcula aquí. Toquecito para ver. 3pi entre 0.032. 11.45, muy bien. 11.45. Ok. Vean que yo ocupo 11 y un poco más para alcanzar, ¿verdad? La amplitud. Lo que quiere decir es que hay que redondear para arriba, ¿verdad? 12 ciclos. Porque cuando n es igual a 11 ciclos, pueden calcular, ¿verdad? ¿Cuál es la amplitud? Igual con una fórmula, ¿verdad? Cuando n es igual a 11 ciclos, logaritmo natural de u sub 0 entre u11 es igual a 11 por 2pi por 0.032. Elevo a exponencial en ambos lados para despejar, ¿verdad? Para despejar, a ver, indica que u11 es igual a u sub 0, que es igual a 1, es 1. Entre esto, eso daría exponencial negativo de 11 por 2pi por 0.032. Ya, calculado eso. ¿Cuánto da? Vamos a ver. ¿Me ayudan, porfa? Es que no sé cómo le va a la exponencial esto aquí. ¿Cuándo da la amplitud? 0.11, profe. 0.11. Eso es... Con dos decimales está bien. Sí, porque vean que me pide que caiga por debajo de 0.1 centímetros, ¿verdad? Empiezo con 1,
y cuando llego a 11 ciclos tengo 0.11, ¿verdad? 0.11 centímetros es mayor que 0.1 centímetro. Es que sí, profe. Perdón, en realidad da 0.1095. ¿Sí? Entonces, mayor, ¿verdad? Es mayor que lo que me pide. ¿Verdad? Por lo tanto, cumple U menor a 0.10 centímetros hasta los 12 ciclos. Entonces, eso es un uso muy sencillo, ¿verdad? De esa relación de decremento logarítmico. Aquí hay preguntas, comentarios. Okay, ¿cómo llegué a esta conclusión? Porque me pide verificar cuántos ciclos necesita para que la amplitud decaiga por debajo de 0.1. Y la relación de las amplitudes, la relación de los picos, ¿verdad? Que son las máximas amplitudes en un sinusoidal, sigue la relación del decremento logarítmico, ¿verdad? Esa relación de decaimiento de esa amplitud, de esos picos sucesivos. Entonces, yo empiezo con 1 centímetro. ¿Cuántos ciclos después llego a 0.1? Por eso es que yo evalué aquí, ¿verdad? Ok, con la misma relación. O sea, n ciclos, ¿cuánto vale n? No sé, eso ando buscando, ¿verdad? O sea que primero es 1 centímetro, el que me pide es 0.1 centímetro, ¿verdad? Despejo n, despejo cuántos ciclos necesito. Y llego a que n que necesito es 11.45. Lo que no sé es, bueno, ¿tengo que redondear para arriba o para abajo? ¿Son 12 ciclos o 11 ciclos? Entonces evalúe 11 ciclos, bueno, n es 11, ¿verdad? Evalúo n igual a 11 y veo cuál amplitud, un igual a 11. Acá. Entonces yo despejo, ¿verdad? Despejo ese u11, aplicando exponencial a ambos lados e invirtiendo, ¿verdad? Invirtiendo. Y como u sub 0 es 1, paso a multiplicar, ¿verdad? Y aquí ya, entonces calculo y obtengo que la amplitud a los 11 ciclos es 0.11 centímetros, o sea, es un poco mayor que lo que me pide. Por ende, yo tengo que llegar hasta los 12 ciclos para que la amplitud me caiga por debajo de 2.1 centímetros. ¿Sí? Ok, de acuerdo, eso sería un análisis, ¿verdad? Con base en el decremento logarítmico en vibración libre amortiguada. Entonces, el propósito, ¿verdad? Más que todo de este tema de vibración libre amortiguada es introducirles el concepto de amortiguamiento, cómo se define, sus alcances y limitaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el rango de amortiguamiento que, digamos, que está en juego en las obras civiles, ¿verdad? Y lo importante aquí es, bueno, ¿cómo se determina entonces ese amortiguamiento de un ensayo experimental? Y únicamente se puede encontrar haciendo un ensayo experimental de vibración libre. No es posible calcular amortiguamiento teóricamente porque en realidad no existe, ¿verdad? En el mundo real es un modelo análogo, tampoco tan análogo, ¿verdad? Pero es un modelo que yo adopté para representar el fenómeno de disipación de energía en las vibraciones mecánicas en las horas civiles, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que entra en juego en ese tema. Y por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo modifica el amortiguamiento del comportamiento? ¿Puede o no modificar el periodo, ¿verdad? Eso es, como son todos los temas, digamos, los detalles que lo que se desea abarcar y discutir en el video y también a través de la lección de hoy. ¿Okay? Eso es sobre amortiguamiento. Y ya, bueno, ¿qué pasa si fuera mundo real? Bueno, veamos, ¿verdad? Entonces, vean aquí. Este ya es un ejemplo experimental. Bueno, yo espero que ya el semestre siguiente pueda hacer este ensayo ya en laboratorio. Como ya la mesa vibratoria estuvo 2 años y medio sin usar, no sé, no tengo seguridad, después los embarco.
Yo preferí continuar con el proyecto que hicimos en la virtualidad, pero después ya entonces volvemos a presencialidad, ya totalmente, entonces ya podemos mandarles a hacer un edificio, ¿verdad? Con unas tablas que yo tengo en la oficina, que ahí están 2 años guardados en la oficina. Espero que no estén pandeadas ya las tablas. Se hace un edificio y se ancla y de esa mesa me puede generar movimientos sinusoidales o me puede generar movimientos sísmicos, ¿verdad? Simulando la realidad. Entonces puedo yo ver cómo es que se forma y cómo es que se baila, ¿verdad? Cómo baila el edificio ante un sismo. Y antes de eso, ¿verdad? Antes de implementar ese proyecto en el curso, yo hice una prueba primero, ¿verdad? Como un juego. Yo hice esa maqueta, ¿verdad? Con puros paletas, es como una pila de un puente. Y antes no hay sistema de masas adecuadas, yo usaba un blog, ¿verdad? Yo medía con cámara, ¿verdad? Con un método de medición con cámara digital. Yo medí esta historia de desplazamiento en el tiempo. Ya hoy día hay extensómetro láser que mide deformación en una forma muy precisa. Eso fue medición con láser, ¿verdad? Cómo es que movía la masa, vean, el de camino libre de esa torre, ¿verdad? Vean, es de un grado de libertad y vean de caimiento, ¿verdad? No es totalmente exponencial tan bonito como el caso teórico, pero va bastante parecido. Y vean que eso es madera, ¿verdad? Madera no es lineal, ¿verdad? Madera su comportamiento no es lineal, ¿verdad? Y aún así, está bastante bien. Entonces yo saqué las etiquetas, ¿verdad? Las amplitudes sucesivas. Yo entonces tiro números sucesivos, los picos sucesivos, ahí voy, alistando sus picos máximos, picos mínimos, ¿verdad? Por ambos lados. Y yo determino, ok, cuál es el decremento usando ciclos sucesivos, ¿verdad? Con J igual a 1, o sea, 1 con el 2, 2 con el 3, 3 con el 4, 4 con el 5, ahí va. Calculando el delta, ¿verdad? Para picos sucesivos, ¿verdad? Y después calculo razón de amortiguamiento con base en todos esos ciclos sucesivos. Y vean que excepto el primero, que está un poco como anormal, porque tiene una amplitud mayor de formación y por supuesto, como les comentaba, el comportamiento es realmente histerético. Mientras más información, más pierde energía, ¿verdad? Pero como es una amplitud ya mayor, ¿verdad? Vean que si yo descarto los demás me dan muy parecidos, ¿verdad? Vean que me dan muy parecidos. Con un promedio de 0.32 y una desviación estándar de 0.003. O sea, la desviación estándar está como en punto algo por ciento, 0.3%, ¿verdad? Y si yo uso J variable, tomando el pico 2 como referencia, porque el 1 me da un valor atípico, ¿verdad? Un valor fuera de serie. Entonces tomo el 2 como referencia y ahí voy. Vean que yo obtengo casi el mismo valor de amortiguamiento, 0.034, 0.036 con esta desviación estándar, ¿verdad? O sea, lo que yo concluyo con este ensayo experimental es que aunque aquí no tengo ningún pistón viscoso, no hay ningún compensador como se ve en el sistema sobresorte amortiguador, o sea, realmente no hay nada de esto en la realidad, no hay pistones ni nada. Sin embargo, es el modelo que opté para describir el fenómeno de decaimiento de la amplitud de vibración o de la pérdida de energía es bastante acertada. Vean que no importa cuáles picos uso, los valores que obtengo yo son bastante similares con una muy baja desviación estándar, ¿verdad? Vean que este desviación es 0.002, lo que me pasa es de 0.034, 0.036 o a 0.32, ¿verdad? O sea, es un rango bastante aceptable, ¿verdad? Para la vida real, ya que en realidad el amortiguamiento en vida real se usa solo, digamos, 3%, 4%, 5%. En realidad los dígitos no se dan tanta importancia porque es algo experimentar, es un modelo y nunca va a ser tan preciso. Y aquí me da que es bastante preciso, ¿verdad? Sin importar el método que se use para terminarlo. ¿Ok? Hasta aquí no hay preguntas, comentarios. Entonces, lo que tienen que hacer ahora para el proyecto es prueba de vibración libre, ¿verdad? Ahí está enunciado. Lo que tienen que hacer es entonces darle usted puede darle un golpe, ¿verdad? Por supuesto, primero hay que poner las masas al edificio, contrapeso, ¿verdad? En la base, que no esté montado sobre el rodillos, que esté montado sobre la mesa rígidamente, ¿verdad? Y usted le da un golpe, ¿verdad? O le jala desde el piso superior y lo suelta.
ojalá sea que lo jala lentamente del piso superior y repentinamente lo suelta, ¿verdad? Suelte. Y usted con su celular, ahora les pasa la aplicación para que lo instale, pone su celular en piso superior y usted va a ver cómo vibra y cómo se registra esa historia. Pero lo que tiene que hacer es hacer la tarea, ¿verdad? Que les dejé, no sé para cuándo, para que ustedes traten de exportar, bueno, exportar no, mandar esa historia que registra en su celular y importar en MATLAB, graficarla y hacer un análisis de amortiguamiento y del periodo que tiene su edificio. Para ver, digamos, para revisar que todo esté bien. Si todo está bien, ¿verdad? Entonces ya pueden proceder a hacer todo el proyecto, ¿verdad? Incluyendo vibraciones forzadas, que es un poco más laborioso, un poco más trabajoso, ¿verdad? Esa parte. ¿Ok? No sé si hay preguntas o comentarios hasta acá. Profe, Ajá. ¿usted cree que ahora pueda mandar al grupo por escrito los nombres de las aplicaciones que nos había enseñado? Sí, yo les voy a pasar un print screen, digamos, de las aplicaciones para que las busquen. Hay tanto en en Google Play Store, también iOS Store. Hay en iPhone y también Android. Hay en las dos, digamos, sistemas. Entonces no se preocupen, ¿verdad? Hay en los dos. Para que las descarguen nada más. Gracias. Ok, me gustó. Ok, vamos a ver. Yo quisiera ver efectos gravitacionales en las vibraciones, pero esto llegaría hasta las 11. Creo que mejor no. Mejor no cansarles tanto. Lo que voy a hacer es dejar clase hasta aquí. Y hay una tarea, pero que no van a poder hacerla porque no han visto efectos gravitacionales en las vibraciones. Entonces, vamos a ver, de un chancecito, se me pegó el... Vamos ya. Vamos a ver. Voy a tratar también de tener examen listo. Y creo que voy a tratar, a ver si puedo hacer un quizito teórico de vibración libre y vibración amortiguada, ¿verdad? Para ver si ha entendido los videos, las clases. Y tarea, ¿dónde está la tarea? Vamos a ver un toquecito para ver si puedo hacer alguna tarea o no. Tarea 5, vibración libre, voy a editarlo después. Un toquecito. Tarea 5. Ok, tarea 5 de vibración libre. Ustedes van a poder hacer, vamos a ver cuáles ejercicios. Bueno, tarea 5, primero a efecto gravitacional no lo pueden hacer, ¿verdad? Usted va a poder hacer problema 2, ¿verdad? Usted va a hacer problema 2, problema 3, problema 4, ¿verdad? Para el 5 y el 1 nos falta ver efectos gravitacionales, ¿verdad? Para que comprendan cómo sería la vibración bajo efectos de peso propio, que es una fuerza constante que actúa siempre en el sistema. ¿Cómo trato con este caso, ¿verdad? Pero pueden empezar a hacer 2, 3 y 4 si gusten. Entonces los habilito ahorita y lo dejaríamos para de este jueves en 8, si les parece. Si no pueden, lo extendemos más, ¿verdad? Entonces, de acuerdo. Eso sería todo por hoy. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos jueves entonces. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Con gusto, hasta luego.